Saludamos al arquitecto Fernando Callejas. Él fue asambleísta y también presidió la Comisión Ética en la Asamblea Nacional. Hoy mira los toros desde lejos con una simpatía que no nos ha ocultado en otros diálogos hacia el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Quisiéramos, arquitecto Callejas, calificar de alguna manera el trabajo que se viene haciendo en la Asamblea y en el propio gobierno, cuando la Asamblea ha cumplido ya 3 meses en funciones y el gobierno está próximo a hacerlo. ¿Cómo ven las cosas? Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a ti, a todos quienes hacen este importante medio de comunicación y a la SUAY en general. Un gusto estar con ustedes. Mira, yo veo con beneplácito el trabajo que está haciendo el gobierno nacional, y no porque yo haya sido parte de la bancada de Creo en el periodo anterior, yo no soy afiliado a Creo, pero yo trato de ser muy objetivo en mis apreciaciones y veo que el presidente Lasso está haciendo un gobierno ponderado, un gobierno de diálogo, un gobierno que toma decisiones adecuadas en esto mismo, que fue un compromiso suyo, además en campaña de vacunar a 9 millones de ciudadanos ecuatorianos con una segunda dosis en los primeros 90 días de su gobierno. Creo que se va a cumplir a pesar de todos los problemas que han existido, especialmente para conseguir vacunas. No nos olvidemos que las vacunas son requeridas en todo el mundo, pero bueno, pues ha habido un trabajo estupendo, diría yo, del gobierno nacional, del propio presidente, dejando de lado ciertos temas ideológicos, si tú quieres, acercándose a la embajada de China, a través del propio presidente Lasso me comentó esto, a través de una visita personal al embajador de China, a los Estados Unidos, a Rusia, a quien sea, pues que tenga la vacuna. Aquí hay que dejar de lado, reitero, temas ideológicos, y lo que interesa es la vacunación a la población del Ecuador. Y otras medidas también interesantes, importantes que se están tomando y que redundan en una aceptación a la vez importante de la población ecuatoriana hacia la gestión del Ejecutivo. De la Asamblea, lamentablemente no puedo decir lo mismo, pues y aquí tengo que también ser muy objetivo en lo que yo digo. Por un lado, estas declaraciones absolutamente desafortunadas de la señora asambleísta Cerda del bloque de Pachacuti, que proclama haciendo una apología al delito que roben, pero que roben bien. Esto no puede tolerarse, pues no. Y luego la Asamblea Nacional, no sé si con espíritu de cuerpo, ¿qué será? Pues yo no puedo entrar en esos detalles, pero en lugar de llamar la atención y de sancionar a la señora Cerda por estas declaraciones, que dé una explicación a la Asamblea y al país, tratan de tapar este desaguisado diciendo que no se le ha comprendido, que ha salido de contexto, que como es no sé si quichua hablante, bueno, total que fue un asunto absolutamente desatinado. Y luego, esta posición de la Asamblea, ¿no? Que sigue buscando réditos politiqueros, hay que decirlo, ¿no? En este tema de la Corte Constitucional, que ya se pronunció respecto al CIADI, pues la Asamblea Nacional toma una decisión o una resolución por mayoría de alrededor de 90 asambleístas, yéndose en contra de lo que resuelve la Corte Constitucional, en una clara intromisión en otra función del Estado. Y luego dentro de la propia Asamblea hay algún tipo de contienda, de no estar muy claros en qué es lo que desean. Hay una confabulación, si tú quieres, o una decisión de posiblemente retirar de la Comisión de Fiscalización al asambleísta Fernando Villavicencio, asunto que no es legal. Este es un tema muy delicado porque siguen siendo un eje transversal en la labor política en Ecuador el tema de la corrupción. Y ver allí tras este evento que ha sido el juicio político contra el ex contralor, paralelamente unidos a Izquierda Democrática, Pachacuti y Yunes, tratando de sacar a uno de los legisladores que más ha combatido la corrupción en el país en los últimos años,
nos lleva realmente a preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Así es, Gustavo, y eso es precisamente lo que estaba señalando, y en todo caso, gracias tu comentario. Pero esto es intolerable, pues. Reitero, porque además no hay ninguna base legal. Yo no sé qué base legal van a inventarse para retirar de la presidencia de la Asamblea al asambleísta Fernando Villavicencio. Yo, de lo que conozco a través de 4 años de haber estado en la Asamblea, no hay esa base legal. Ni siquiera en la propia comisión, ni siquiera en la propia comisión. Si fue electo para un periodo de 2 años, si no me equivoco, pues tiene que cumplir ese periodo, a menos que se encuentre pues alguna grave falta del asambleísta Villavicencio, sea sometido tal vez al comité de ética, y el comité de ética presentar en base a una denuncia que se pueda haber presentado un informe a la asamblea para eventualmente destituir al asambleísta Villavicencio. Pero creo que eso sería un despropósito, porque como tú bien dices, Gustavo, y los ciudadanos estamos conscientes, Fernando Villavicencio ha hecho un trabajo importante de fiscalizar desde su labor periodística anteriormente y ahora desde su labor de asambleísta. Así que esperemos que la asamblea supere estos intereses personales, partidistas, que muchas veces tienen y que muchas veces están sobre los intereses del Ecuador, y puedan trabajar en beneficio de los ecuatorianos, que es lo que todos queremos. ¿Cómo vio, arquitecto Callejas, usted el desarrollo del juicio político al señor Celi, sobre todo centrándonos en lo que dejó como lecturas la Asamblea y sus miembros, los legisladores? Bueno, en todo caso, se le acusó de incumplimiento de funciones. Los señores asambleístas, correístas, que ahora están cobijados bajo bajo un partido político, movimiento político, UNES, tengo entendido que se llaman, ellos pretendían, más allá del juicio por incumplimiento de funciones, determinar que el señor Celi se había arrogado funciones como contralor subrogante, y al haberse arrogado funciones, todo lo que había encontrado, todo lo que había determinado a través del trabajo de Contraloría, se echaba al traste de la basura, por intereses, obviamente, que los señores UNES tenían de exculpar a ciertos miembros del correísmo que han sido llevados a juicio precisamente por acciones de Contraloría. Eso felizmente no Quedaron pasó. claras estas intenciones no muy puras de UNES. Así es que siempre ellos están viendo pues estos intereses partidistas y no los intereses del país, y por eso se estaba cocinando un acuerdo legislativo en el que estuvo involucrado, creo, acuerdo que yo siempre cuestioné cuando todavía era asambleísta y cuando se estaba conociendo algo de este tema, para precisamente conformar una comisión de la verdad, que no era más que una comisión de la impunidad. Bueno, felizmente eso no sucedió, pero como tú bien señalas, Gustavo, siempre están buscando qué camino recorrer, qué recodo encontrar para favorecer a sus intereses. Esto finalmente no se dio, y el señor Celi, que obviamente ha sido cuestionado, está con prisión preventiva por todo lo que la Fiscalía ha investigado, fue censurado, porque no se le podía destituir porque ya había renunciado anteriormente, pero fue censurado, y esta es una decisión justa que tomó la Asamblea Nacional. Esperemos que la Fiscalía siga su trabajo, siga su investigación, y los jueces finalmente, dentro de un debido proceso, puedan determinar si efectivamente el señor Celi cometió estos atropellos a la ley que se dice que ha cometido siendo contralor, o es finalmente culpado. Que se siga el debido proceso Pero y se conozca es la evidente verdad. que existe, arquitecto Callejas, ese sentimiento de frustración por parte de los ecuatorianos, que ven que la corrupción sigue campante en el país, que recibimos informaciones como la que ha dado la defensa de Rafael Correa, en el sentido de que la Interpol niega nuevamente el pedido de difusión roja hecho por la justicia ecuatoriana. Es versión de la defensa de Correa hasta el momento, pero ya ha sucedido en otras ocasiones, por lo que no es difícil de que esto efectivamente se confirme. Y más allá de persistir la corrupción, está este tema de la impunidad, que es muy grave, muy doloroso, que va de la mano con la corrupción.
frustración de los ecuatorianos, si bien se ha llegado a ciertos logros en términos de hacer justicia, como las condenas en contra de Rafael Correa y Jorge Glass y los 20 sentenciados por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Más allá de esto, prácticamente no se recupera nada del gigantesco perjuicio que se hizo al pueblo ecuatoriano, con malas contrataciones, mal auditadas, además de esas comisiones que constituyen un delito penal. ¿Cómo no, Gustavo? Tienes toda la razón. En el tema de la Interpol, bueno, pues seguramente no presentan todos los documentos que se requieren para que eventualmente la Interpol determine este código rojo en contra del expresidente Correa. En todo caso, deberán cumplir y deberán entregar toda la documentación a ver si eventualmente esto se da. Ahora, yo te hablo desde mi punto de vista, ¿no? Que la Interpol cumpla su trabajo, que se presenten todos los documentos, pero en el supuesto de que se declarara esta alerta roja en contra del expresidente, lo que haría el expresidente es permanecer en su país, pues en su país que ahora le acoge, que tengo entendido que también tiene nacionalidad de ese país, en Bélgica quiero decir, y ahí quedará y no podrá desplazarse como ahora lo hace, no sabemos con dinero de quién o quién sufraga esos gastos, pero se desplaza por todo el mundo, está en todos los foros que preparan y organizan estos señores del foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Pero bueno, si se determinaría este código o esta alerta roja, tendría que quedarse ya en el territorio belga. Y esto sí sería importante, ¿no? Para que de alguna manera tenga alguna sanción, aunque sea moral, el expresidente Correa por todo lo que ha cometido y porque aquí además ya fue juzgado y sentenciado a 8 años de reclusión o de prisión por este lamentable episodio de los sobornos del arroz verde 2012-2016. Y claro, la justicia está en entredicho también en este país, pues, y esto ha sido notorio en el caso del alcalde Yunda, otra persona que está involucrada aparentemente, todavía no ha concluido los juicios, pero así parece, por eso está inclusive con medidas alternativas como usar grillete, una vergüenza para la alcaldía, para el municipio de Quito y para todos los ciudadanos ecuatorianos, que el alcalde de la capital esté en estas condiciones. Pero ahí se vio, pues, luego de un proceso que siguió el Consejo Cantonal, un proceso legal, apegado a lo que dice el COTAD, el Código Orgánico de Organismos Autónomos Descentralizados, se siguió un proceso justo, se pronunció el Tribunal Contencioso Electoral, Yunda fue removido de su cargo de alcalde y a través de leguleyadas, a través de trampear los sorteos, a través de una juez que se pronuncia y respetando, como digo, la ley específica que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, le dieron medidas cautelares y llegó esto hasta el más alto tribunal de la provincia de Pichincha, hasta el consejo, hasta la corte provincial de Pichincha. Y ahí, habiéndose determinado todas estas trafacías, el Consejo de la Judicatura llevando adelante un proceso disciplinario, habiendo suspendido a estos jueces hasta que esto se aclare, le dio la razón al señor Yunda y el señor Yunda regresó a la alcaldía. Entonces vivimos efectivamente una inseguridad jurídica terrible por estas acciones de protección que se pueden, en base a la Constitución del 2008, presentarse en donde que uno quiere ante cualquier juez. Ya vemos que ir respetando los procesos de sorteo, etcétera, etcétera, y esto lo que genera es desconfianza en la justicia y desconfianza en nuestra institucionalidad, Gustavo, lamentablemente. ¿Qué expectativas tiene usted, arquitecto Callejas, sobre el nombramiento del nuevo Contralor General del Estado, proceso que se inicia ya? ¿Hay las condiciones en Ecuador, las garantías para en esta vez no equivocarnos y nombrar a un Contralor idóneo? Bueno, Gustavo, con todo lo que ha pasado, pues con el ex Contralor Poli, con el ex Contralor Celi, una vergüenza para el Ecuador, que aquellas personas que tenían la obligación legal y moral de cuidar el buen uso de los dineros públicos
han estado cometiendo estas terribles corruptelas que ya conocemos, pues, ¿no es cierto? En lugar, reitero, de sancionar a los que han cometido trafacías, la Contraloría dedicada a sancionar a funcionarios de menor rango y que por equivocaciones administrativas muchas veces a ellos sí se les aplica todo el peso de la ley, pero aquellos que han cometido altos perjuicios en contra del Estado, 10, 12, 70 millones de dólares, bueno, no se sabe cuánto, por algún arte de magia, desvaneciéndose esas glosas. Y bueno, en el caso del ex contralor Poli, ya sabemos que era ningún arte de magia, pues se le entregaba billetes constantes y sonantes para que pueda desvanecer glosas y pueda fallar a favor de la compañía Odebrecht que tantas corruptelas cometió en el país y en el mundo entero. Pero bueno, volviendo a su pregunta, Gustavo, ojalá, porque además tenemos que respetar el orden legal constituido y vigente actualmente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene una alta responsabilidad, que lleve adelante pues un proceso de selección con participación ciudadana, con altos estándares y requerimientos para las personas que vayan a optar por este alto cargo y que determinen en base a la meritocracia. Tanto se habló de la meritocracia en la Revolución Ciudadana, pero vimos que no fue más que otra farsa, porque ahí no llegaban los señores que tenían méritos, sino los señores que eran útiles para la Revolución Ciudadana. Ojalá ahora eso no se dé, Gustavo, que se dé el proceso con la agilidad que el país necesita y que se nombre a un contralor serio, honesto, de una persona seria, honesta, un ecuatoriano honesto, que se hay pues en el Ecuador. Y ojalá eso se dé por el bien del país, que se recupere la credibilidad de la Contraloría. Hay, arquitecto Callejas, una gama de actos de corrupción. Diríamos que hay casos muy graves, otros leves, pero los leves, los graves, los intermedios siempre están descalificados desde el punto de vista de la ética. Y usted acaba de salir de la legislatura, conoce, ha visto probablemente de cerca el tráfico de influencias que se hace en muchas ocasiones para trámites de ciertos cuerpos legales allí en la Asamblea. Algunos le llaman el cabildeo, pero ese cabildeo muchas veces viene con ciertas negociaciones y a veces no negociaciones del todo decentes. Con curiosidad hemos visto la presentación del proyecto de ley orgánica de educación superior del presidente Lasso. No vamos a tener el tiempo ni es el propósito el calificar, el de hacer un juicio de valor sobre este proyecto, ya los expertos lo están haciendo, pero sorprende de que paralelamente con la presentación de este proyecto que va a requerir votos para ser aprobado, un grupo de asambleístas quieren reabrir 14 universidades que fueron cerradas en un proceso en el cual se determinó que la mayoría de ellas eran universidades que se les llamó de garage y que en definitiva no presentaban condiciones para dar una educación de calidad. Estos dos temas lo menos que hace es abrir suspicacias en que a lo mejor estos asambleístas, que además son de una gama de partidos presididos, en este caso por el Partido Social Cristiano, estén condicionando nuevamente votos o a cambio de este tipo de prebendas en la Asamblea. Quisiéramos simplemente su opinión por su larga experiencia legislativa. ¿Cómo no, Gustavo? Bueno, primero hay que resaltar esta decisión del presidente de acercarse personalmente para presentar esta ley que ha preparado el Ejecutivo de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es un gesto, yo diría, importante que demuestra la apertura del presidente y la importancia que le quiere dar a la Asamblea, porque finalmente ahí se tienen que aprobar las leyes para que esta ley sea aprobada. Luego, esto que yo no había conocido, pero que un grupo de asambleístas están empeñados en volver a dar vigencia a universidades que se cerraron por causas que ya conocíamos, pues muchas de las universidades que se cerraron habrá habido alguna injusticia que habrá que analizar, pero otras universidades fueron cerradas con razón, pues porque eran un verdadero fraude a los estudiantes y a la sociedad ecuatoriana, porque se entregaban títulos de educación superior sin que estos títulos sean debidamente sustentados en base a una carrera universitaria
seria, escrupulosa que tiene que seguirse. Así que, por favor, pues no aprovechemos de nuestra condición de asambleístas para intereses protervos. Reitero, que se revise el tema de haberse eliminado ciertas universidades que se eliminaron en años anteriores. Muy bien, pues siempre se puede revisar aquello, pero que no se aproveche de esta circunstancia para querer poner en vigencia nuevamente a universidades que no merecían llamarse tales. No Una merecían. mezcla de colores políticos allí, socialcristianos, Pachacuti, Izquierda Democrática e independientes, presentando este polémico proyecto que no ha sido aún aprobado por el CAL, pero que hay que ponerle ojo, pues la corrupción en el nivel que Así se ve es. tiene que ser rechazada. Gracias por habernos acompañado, arquitecto Callejas. Gustavo, a las órdenes, y cualquier intento de cualquier asambleísta de irse por sobre los intereses del país y que prevalezcan sus intereses políticos o peor todavía sus intereses personales debe ser rechazado. Así es, Gustavo. Siempre a las órdenes, de muy gentil la entrevista, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Fernando Callejas, él fue asambleísta y fue presidente de la Comisión de Ética en la Asamblea. Nos vamos a una breve pausa.